Muchas gracias, Joaquín, por el honor de nombrarme director de esta mesa, que es un honor difícil de aceptar, en el sentido de que, como quizá algunos de ustedes saben, yo no soy especialista en literatura moderna, sino en lo que llaman literatura colonial, es decir, soy lo que vulgarmente se conoce un colonialista, que además suena muy feo, ¿no? Políticamente al menos, y eso es siempre motivo de broma de algunos amigos míos. Sin embargo, la poesía moderna me ha interesado muchísimo toda la vida. De hecho, comencé como estudioso de poesía contemporánea. Y estos paneles que han presentado, mis ponencias que han presentado mis compañeros de mesa sobre el neobarroco, específicamente Sarduy, la poesía en el caso de Joaquín, y la narrativa en el caso de Gema, y bueno, el gran honor que me ha hecho Eva Valero al preocuparse de mi poesía, han abierto para mí, y creo que para ustedes tal vez, una serie de nuevas perspectivas sobre estas conexiones entre Góngora, el barroco en general y, por supuesto, toda la producción contemporánea conocida con el nombre de neobarroco, y por eso esta mesa se llama justamente Góngora y el neobarroco. Yo también creo en limitatio, a pesar de que estamos en el siglo XXI, voy a seguir el esquema que nos planteó ayer Joaquín en su propia mesa sobre Góngora y las vanguardias, y es proponer algunos temas que, por supuesto, no son excluyentes de otras propuestas, siguiendo lo que ya han expuesto mis tres compañeros de mesa, ¿no? Temas como, por ejemplo, la diferencia entre neobarroco y transbarroco, ¿no? Quizá Eva, que tocó ese aspecto, sería interesante ampliarlo, porque en efecto este crítico peruano, Rubén Quirós, sustenta la diferencia de una manera histórica incluso. Entonces, ver si es que la terminología de transbarroco se puede aplicar, por ejemplo, al caso de México, ¿no? O, por supuesto, en el caso peruano, que es el que examina con más detalle, a diferencia del neobarroco, que parecería aplicarse más bien al Caribe y al Río de la Plata, aunque en el Río de la Plata, como conocemos por la poesía de Perlonguer, se habla más bien de un neobarroso, e incluso hay otras terminologías aledañas, como el neoberraco, ¿no? En la República Dominicana, ¿no? Hay un poeta, León Félix Batista, que defiende esta categoría, el neoberraco. Y en fin, en el Perú hubo una alternativa que no voy a nombrar porque el nombre es no solamente neobarroco, transbarroco, sino neobsceno, que en fin, es un tema que puede salir. Luego, otro tema posible para desarrollar, particularmente en el caso de Joaquín y de Gema, es esa gradación o desarrollo del neobarroco desde Lezama, pasando por Piñera, quizá dedicarle tiempo a Lezama y Piñera, que han sido dos autores que han sido mencionados, pero no han sido atacados frontalmente en las ponencias, para llegar a Sarduy, ¿no? Es decir, qué aspectos se nos han quedado en el tintero con respecto a esta gradación, este desarrollo, aunque hayan sido contemporáneos en determinado momento, los tres grandes autores cubanos. Bueno, estas son dos o tres ideas que lanzo al ruedo. Si se sienten con ánimo de recoger el guante, pues perfecto, pero también pueden proponer ustedes sus propias opciones y luego abriremos el debate al público. Sí, no sé si piensa José Antonio imitar también el ceder la palabra en el orden de intervención previo. Sí. Quizá con ese esquema sería conveniente cambiarlo, pero si me permites, podría añadirse, para poner un poco en contexto todos estos temas, del neoberraco no sé nada, pero bueno, pues aportar una serie de datos teóricos y no siempre sobre Sarduy. A Sarduy podemos llegar luego, o sea, se puede establecer la diferencia entre neobarroco y transbarroco. Luego, por supuesto, estando aquí Gema, yo no me voy a atrever a hablar de Lezama ni de Virgilio Piñera, y si acaso luego hablaría yo de Sarduy. Pero ya que yo intervine en primer lugar esta mañana, pues una serie de distinciones clave, ¿no?, sobre el neobarroco, porque no podemos hablar solo de neobarroco y aplicarlo a Cuba, neobarroco cubano, neobarroco, como creo que tuve ocasión de decir al final, en el turno de preguntas, al final de mi conferencia,
para muchos críticos equivale a lo que llamamos filosóficamente la posmodernidad, o sea, ese momento de crítica de las ficciones, de los grandes discursos, de los grandes relatos, según una expresión vinculada a lo que se llama el pensamiento débil. Y claro, primero no voy a definir el barroco ni el gongorismo, que algo de eso ya se hizo en la mesa redonda moderada por Marta Lilia Tenorio, pero sí hay que tener en cuenta que para entender todo esto de neobarroco, por supuesto, ya que hay un neo y luego barroco, hay que recordar que hay dos enfoques básicos. El enfoque de lo que ayer Vicente Cervera llamó un eón, o sea que el barroco sería algo que, según ese sistema pendular, y esto lo estudió, por ejemplo, Eugeni Dors en lo barroco, se repite, una especie de estética anticlásica, pero luego pues hay quien defiende que hay que incardinar claramente el barroco no como estilo, concepto, forma de expresión sin relación, sino con el medio en que se produce, sino todo lo contrario. O sea, que gente estudiosos, que se molestan, y yo creo que a veces con razón, porque esto de barroco y neobarroco ya se aplica a todo. O sea, que consideran que el barroco es no como estilo, sino como movimiento de época. O sea, que el barroco tiene unos límites cronológicos precisos. Todas estas distinciones preliminares creo que son necesarias para entender lo que intentaré decir luego, ¿no? O sea, que hablamos de la transición entre el Renacimiento y la Ilustración y todo esto. Para que no pase, no voy a citar nombres, pero cuando a Carlos Fuentes le dan el premio Menéndez Pelayo en Santander, publica un texto sobre el barroco titulado Elogio del barroco, y hay un momento en que ya, pues, no sé si Carlos Fuentes delira o simplemente está haciendo una parodia, pero empieza a hablar del barroco y el rock and roll. Entonces ya hay un momento que ya todo es barroco. Y si todo es barroco, pues hay un momento en que también todo es neobarroco. Entonces, esas distinciones creo que son necesarias, sobre todo porque esto llevó, como bien sabemos, a algo que salió así fugazmente en una de las intervenciones, no sé cuándo fue, me parece que fue ayer, porque ya son muchos días, pero hay críticos como Mariano Piconsalas, Acosta, Rollano, ¿no? Y por supuesto se citó a Mabel Moraña, que consideran, que hay una vinculación entre todo esto y el impacto del colonialismo, el proceso de mestizaje y la heterogeneidad cultural de las colonias. Con lo cual todo se complica aún más. Bien, entonces ya pasando al neobarroco. Como dije esta mañana, Calabrese propone sustituir, Omar Calabrese, el término posmoderno por el de neobarroco. O sea, ¿qué entendemos por neobarroco? No lo que entiende cualquiera que vincule el neobarroco solo o lo limite a la literatura cubana actual de la época de la revista Orígenes, Lezama, etcétera, que actualiza el barroco. El neobarroco sería, como digo, algo que tiene relación con la crisis de las narraciones, ¿no? La incredulidad a la hora de abordar las metanarraciones. Todo eso sería el neobarroco, ¿no? Y sería, por tanto, una categoría anticlásica. Y esto nos lleva a Sarduy, si hay tiempo, creo que ya me estoy pasando, luego hablaremos. Y luego, en todos estos planteamientos hay conexiones, por ejemplo, entre el neobarroco y la modernidad, el neobarroco y la transculturación, el neobarroco y la cultura de masas. El neobarroco se ha vinculado con frecuencia a lo kitsch, a la cultura popular. O sea, hay ciertos autores que introducen en sus novelas el mundo el mismo de dónde son los cantantes, es un ejemplo de eso, pero estoy pensando en Manuel Puig, por ejemplo, introduce el mundo del cine y la cultura de masas, y esto también ha entrado dentro de ese gran saco que se llama el neobarroco. Quizá una de las distinciones más precisas es la que nos recuerda a Irlemar Chiampi en un libro que a mí me gusta mucho, no recuerdo ahora el título, donde se vincula el neobarroco con la modernidad y con esa modernidad distinta de Latinoamérica. Porque la idea es que Latinoamérica, al no poderse incorporar al proyecto del iluminismo, tuvo que adherirse de una forma más firme a lo barroco. Y de ahí llegamos a la conclusión de que
la modernidad latinoamericana, a diferencia de la de Europa o concretamente Francia, claro, sería una modernidad disonante. Claro que ahí también, esto también nos llevaría a cómo fue la modernidad en España, ¿no? Y luego la diferencia clave entre, ya lo dije, lo real maravilloso o el barroquismo de América, en expresión de Carpentier en el prólogo al Reino de este Mundo, en 1949. ¿Acaso no es la historia de América la historia de lo real maravilloso? Desde las pirámides hasta, bueno, todo esto, no recuerdo la cita de memoria. Pero claro, el barroquismo de Carpentier es un barroquismo sobre todo descriptivo. Cualquiera que haya leído Concierto Barroco se da cuenta de que ahí lo que hay es un juego con lo descriptivo, tiene que ver además con la exuberancia natural y tiene que ver en este caso también con el complejo de mestizaje, porque en Concierto Barroco, que es considerada suma teológica del estilo y de la idea y de la estética de Carpentier, pues el tema central es la conciencia, ¿no? La conciencia del americano que va a buscar sus orígenes a España, que luego va a Italia, se cansa de todo eso porque sabe que tiene que volver y tiene que contribuir a la liberación de las colonias, ¿no? Para seguir con el discurso. Y que lo mejor está en el futuro y que el futuro está representado por el negro Filomeno, que si se queda en París no va a ser el negrito Filomeno que sería si vuelve a Cuba. Y claro, eso es completamente distinto a lo que, y son los dos cubanos, a lo que Sarduy entiende por neobarroco. Pero como Sarduy viene después de Virgilio Piñera y de la distinción preliminar entre barroco y neobarroco, yo de momento no tengo nada más que decir. No sé cómo queréis que continuemos. No, muy bien, estoy tomando nota y tengo un par de observaciones y preguntas que podría hacerte, pero no quiero acaparar el espacio, entonces le cedo la palabra a Gema, que está en la lista en segundo lugar. Bueno, yo estoy en la lista. Bien. Vamos a ver. Hay algo que ha dicho Joaquín que me parece importantísimo, ¿no? Y son los tiempos. Y los tiempos se corresponden con las historias particulares de la poesía, ¿no? O sea que, y aquí está un poeta peruano, y si hablamos de modernismo en el Perú, pues son otras las fechas, que si hablamos del modernismo en Cuba, esto mismo pasa con las vanguardias, esto mismo pasa con la posvanguardia, y esos tiempos, en el caso de Cuba, ¿verdad? En el caso de Cuba están muy condicionados, ¿no? por algo que ocurrió a mitad de siglo, ¿no? Entonces es la Revolución Cubana. Entonces la historia de la poesía cubana es una historia que miramos antes de la Revolución, después de la Revolución, ¿no? Y esto parece olvidarse, ¿no? Que la isla y su historia, y esto lo dice Lezama, ¿no? Lezama tiene un ensayo que se llama La imagen histórica, ¿no? Un ensayo donde precisamente habla de ese sustrato de la imagen. Quiero recordar esto porque, claro, Lezama nace en 1910, Piñera nace en 1912, ¿no? Parecerían como prácticamente de la misma generación, o deberían ser de la misma generación, ¿no? Pero el tema sigue existiendo, ¿no? El tema de la cronología y el tema de los tiempos. No es lo mismo pertenecer a una familia grandeza venida menos, dirá Lorenzo García Vega en ese magnífico testimonio sobre la generación de orígenes que se llama Oficio de perder. No es lo mismo la clase social, por ejemplo, de Lezama, que nace en La Habana, su padre es militar, coronel, y, bueno, militar e ingeniero, ¿no? Un militar además de muy alto rango, y él nace en una academia militar, ¿no? Porque su padre es el jefe de esa academia militar en La Habana, que el caso de Virgilio Piñera, de una familia pobre, de una familia miserable, de un padre que está constantemente inventando negocios que no llevan a ninguna parte, de una madre maestra que es la que realmente sostiene la familia, ¿no? Un padre violento
En esa casa la ley es la ley del silencio y, bueno, vienen de orígenes muy diferentes, ¿no? Una familia itinerante, la de Virgilio Piñera, hasta que, bueno, llegan a Camagüey y entonces a partir de ahí la familia se estabiliza un poco, pero bueno, él va a estudiar con muchos problemas económicos su carrera, ¿no? Entonces, por eso hablaba de una literatura de Camagüey, de una literatura habanera, clases sociales, niveles económicos. Estos son muy importantes, esto es muy importante, sin contar también las bibliotecas de cada uno, ¿no? ¿Cuál es el acervo que traen cada uno, como el caso que yo conté de un poeta como Virgilio Piñera, que en 1941 no conoce el surrealismo y que en 1943 sí escribe un poema ya con clara influencia surrealista, precisamente por la llegada de Wilfredo Olard, ¿no? Bueno, la relación de Lezama con el gongorismo, porque hay ensayos de Lezama, ¿no? Esto ha sido muy trabajado, sin embargo, es curiosamente, Virgilio Piñera han sido pocos los que han hablado del barroco en la obra de Virgilio Piñera, ¿no? Muy pocos. Y yo creo que seguramente, ¿no? Seguramente, yo me atrevo a afirmar, que porque la poética de Virgilio Piñera es una poética que está en las antípodas de la de Lezama. Por un lado está en las antípodas, pero por otro lado es una poética totalmente apegada a Lezama. Para mí, el mejor lector de Lezama ha sido Virgilio Piñera, sin lugar a dudas, ¿eh? Para mí, bueno, yo esto es una opinión muy personal y no tiene por qué ser, compartida, ¿no? Creo que aquel que no se describió nunca como el heredero, me parece que es el verdadero heredero de Lezama Lima, ¿no? Y que no se debería nunca jamás. Esto sí, yo lo recomiendo, un acercamiento a Virgilio Piñera sin antes haber pasado por Lezama, porque son muchas las claves que se te quedan por el camino, no solamente porque él la mejor preparación la tuvo, ¿no? en Espuela de Plata, el conflicto se lo edita Lezama, o sea, de su cuento largo, El conflicto, se lo edita Lezama, porque Espuela de Plata tiene una editorial que es la Ediciones Espuela de Plata, donde, bueno, Lezama se publicó su primer poemario, Enemigo Rumor, no solamente porque Lezama le publica sus primeros textos, sino porque ahí hay, ¿verdad? Hay una absorción, ¿no? Una absorción del estilo de Lezama y una absorción de... O sea, ¿por qué hablamos de la importancia del barroco en Lezama? Fundamentalmente porque su poética es una poética vinculada con la imagen. Y si algo propone la cultura del barroco es esa poética de la imago, ¿no? Entonces, bueno, y esto lo recibe Piñera. Lo que pasa es que Piñera lo recibe y lo va a asimilar desde una posición muy conflictiva y una posición muy destructiva, cuando Lezama explica que es el poeta, dice, es el ser causal para la resurrección, ¿no? Lezama siempre está pensando, ¿no? en transformar esa muerte en vida. Esto está muy relacionado con la muerte de los poetas, está muy relacionado con la muerte de Martí, está muy relacionado con la muerte de su padre, bueno, y ese primer poema se llama Muerte de Narciso, ¿no? O sea, precisamente a él lo que le interesa del mito no es el mito en sí, es el hecho de la muerte, ¿no? Entonces, y bueno, esa teleología insular para transformar, bueno, y todo a su alrededor, ¿no? Toda la dictadura de Machado, o sea, que todo a su alrededor era muerte, ¿no? Él participó en la manifestación de estudiantes de 1930 y dice, ningún honor yo prefiero que me gane en esa manifestación de estudiantes, cuando él era alumno de la Facultad de Derecho. Y ahí en esa manifestación de estudiantes muere el vicepresidente de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho, que es Rafael Trejo, ¿no? O sea, él asiste a esa manifestación en la que muere. No llega a ser la matanza de Tlatelolco, pero realmente la policía, ¿no? Salió por la plaza. Si conocéis la Facultad de Derecho, está en un alto, enfrente hay una plaza, y entonces la policía tapó esa plaza y evidentemente todavía no se conocen hoy los muertos de esa manifestación, ¿no? Entonces, claro, hay que hablar, como cuando decimos modernismos, decimos vanguardias, hay que decir barrocos.
hay que decir barrocos, porque claro, el barroco de Carpentier no es el barroco de Lezama, que no es el barroco de Virgilio Piñera, que no es el barroco de Severo Sarduy, que no es el barroco de Néstor Perlonger, que no es, pero todos son, ¿no? Pero todos son. Entonces, quizá esto, ¿no? La pluralidad, quizá la riqueza, ¿no? Que esto puede ser llevado a un límite histriónico, ¿no? Cuando en el discurso de la abundancia Julio Ortega dice el discurso de Colón, esto ya es lenguaje barroco, ¿no? Esto lo dice Julio Ortega en el discurso de la abundancia. Y bueno, pues no solamente lo ha dicho Julio Ortega, Carpentier dice, bueno, pues Bernal Díaz del Castillo, ¿verdad? Y entonces está hablando de la historia verdadera de la Nueva España y dice, ahí ya tenemos lo Real Maravilloso, pero está hablando también del barroco. O sea que hay muchos barrocos y en última instancia, bueno, todo puede ser barroco, ¿no? Entonces, pues, Joaquín hablaba precisamente de los límites, ¿no? ¿Dónde poner los límites, ¿no? Y como los críticos, Mabel Moraña, etcétera, pues el tema de los límites, que me parece importante, ¿no? Pero claro, también me parece importante las cartografías literarias. Sobre todo cuando incluso el concepto de barroco histórico, para definir cosas que no son homogéneas, ¿no? Está ya siendo puesto en tela de juicio. Sí, me parece interesantísimo lo que habéis planteado los dos en relación con ese término trans, por lo que ahora explicaré que acuña Quíroz en ese prólogo, el tema de los tiempos que has dicho. Sarduy, ¿cuándo empieza a hablar de neobarroco? En los 70, he leído, 72, sí, pero he leído que sobre todo destinado a textos narrativos al principio. Entonces, el tema de los tiempos es fundamental y la pluralidad de los barrocos que tú has dicho, o que ya han salido también en la intervención de presentación de José Antonio cuando ha hablado de ese neobarroso, neoberraco. He leído también, hay uno neorrococó, no sé cómo es, hay otro, barrococó, ¿verdad? Barrococó. Y el término que no quería decir, sí, pero lo voy a decir, es el neomugroso. Neomugroso. Que es una variante peruana de la cual puedo hablar. Entonces, a mí, José Antonio, cuando leí el prólogo de Quíroz, ya me vinieron estos pensamientos a la cabeza generalistas, porque Quíroz, que es lo que no he explicado antes, para dejármelo para la mesa, para explicar el término transbarroco, lo que viene a explicar es que hay todo un origen en el siglo XVII y que después hay una permanencia y una recurrencia del estilo constante, no solamente en poesía y en literatura, sino en muchas manifestaciones artísticas y en muchas formas discursivas y con una especial incidencia en la poesía, ¿no? Y bueno, les leo el fragmento que les iba a leer en la conferencia sobre ese término. Dice, es denso, ¿eh? El transbarroco es entendido como un paradigma matricial y nuclear, que usa permanentemente un lenguaje caleidoscópico y dialógico, con una lógica argumentativa y retórica no lineal que se recrea a sí misma y como construcción metarreferente que se enhebra en clave Moebius, atraviesa la literatura peruana avanzada a la colonización europea y la reconfigura hasta nuestros días. Ergo, es medular para acceder a dispositivos teóricos y horizontes de sentido que permitan juzgar mejor la dinámica poética actual. Dice, ello nos lleva a presentar autores del siglo pasado, del XX, de los primeros 2 tercios, como Martín Adán, que escribió el famoso ensayo que fue su tesis doctoral de lo barroco en el Perú, del 38, creo que es. Joel Marroquín, Mirko Lauer, que es uno de los ejemplos principales, hasta la actualidad, enlazados con las propuestas de Vladimir Herrera, José Antonio Masotti, José Morales Sarabia, en fin, cita Manuel Liendo, Magdalena Chocano, Roger Santibáñez, etcétera, etcétera. Entonces, la explicación que nos da Quíroz es que no puede haber un neo, no es algo nuevo, sino que es algo trans, que traspasa toda la historia de la literatura peruana con esa recurrencia y que identifica al neobarroco peruano, lo identifica o lo diferencia de los otros.
Y yo me planteaba al leer esto, José Antonio, claro, él alude sobre todo a Martín Adán, a Vallejo, a Trilce, si no ocurre también en otras literaturas nacionales ese trans, que lo pongo encima de la mesa como elemento de discusión después de todo lo que habéis dicho vosotros, ¿no? Porque pero claro, ahí nos encontramos con ese tema de los límites que tú bien has planteado. Quirós creo que no habla de la heterogeneidad, que claro, tú dices, la relación entre neobarroco y transculturación y heterogeneidad, claro, en el Perú, toda la discusión sobre la heterogeneidad cultural con sus defensores, sus detractores del Cornejo Polar, también la podemos pensar en relación con el transbarroco. Sí. Muy brevemente, estoy de acuerdo contigo y en efecto eso es lo que Rubén Quirós plantea, tanto en el prólogo de la antología Divina Metalengua que pronuncio, como en ese artículo que le da origen al prólogo y a la misma antología que es del 2012, ¿no? Justamente el artículo se titula La poesía transbarroca en el Perú, me parece que apareció en la revista Crítica Literaria Latinoamericana. Quirós es filósofo, eso es importante resaltar, porque él tiene un dominio, se meten los anglicismos barrocamente, tiene un dominio muy grande de la literatura peruana, específicamente de la poesía. Y él sugiere que el otro caso de transbarroco a nivel continental sería México, donde también hubo un gran barroco, ¿no? Y siempre se suele hacer el contrapunto, Sor Juana en México, el Lunarejo en el Perú, aunque pues sabemos que hay otros autores que podrían denominarse barrocos. Sin embargo, no desarrolla, ¿no?, la aplicación de este concepto al corpus de la poesía mexicana. Esa es una tarea pendiente, hasta donde sé, nadie lo ha hecho. Entonces, algo que genera definitivamente ideas y proyectos a partir de este congreso es justamente ver qué partes del corpus hispanoamericano podrían iluminarse con estos conceptos, ¿no? Por otro lado, hay otro tema importante en la distinción entre barroco y neobarroco en el caso latinoamericano, y quizás se nos está olvidando un poco, es el contrapunto con la poesía, al menos, para no hablar de otros géneros, de la península, ¿no? El neobarroco hispanoamericano, que como sabemos parte de los planteamientos de Sardú y que se basa naturalmente en Lezama, es decir, no hay un límite preciso, pero tiene su gran florecimiento en el año 96 con la antología que mencionó Eva, ¿no?, Medusario. Funciona hasta cierto punto, y esto lo puedo decir básicamente como testimonio personal, no como una reflexión fría, meditada, funciona como un contrapunto, por un lado, al conversacionalismo, que fue el gran estilo privilegiado dentro de la concepción progresiva, lineal y cancelatoria que trajeron los grandes movimientos sociales como la Revolución Cubana, ¿no?, que mencionó Gemas, pero también funciona como contrapunto de lo que venía ocurriendo en España, ¿no?, que es una especie de punto ciego cuando se trabaja la poesía hispanoamericana, porque muchos poetas hispanoamericanos contemporáneos tienen a España como referente, aunque no lo digan, ¿no? Y es el caso de la poesía de la experiencia, ¿no?, que desde el punto de vista hispanoamericano es trasnochada, ¿no? Y el neobarroco es una afirmación de ese atraso cultural, poético de lo que ocurre en España, y mucho más ahora con lo que se ha denominado la poesía pop tardoadolescente, ¿no?, que es ya casi pasar por agua, o incluso la poesía de la experiencia. En cambio, el neobarroco hispanoamericano es más bien una afirmación de las raíces auténticas de la creatividad, el juego, etcétera, ¿no?, vinculado naturalmente a lo que ha mencionado Joaquín y los demás, ¿no?, que tiene que ver con ese intento de diferenciarse, ¿no?, desde el siglo XVII, sobre todo desde sectores criollos, ¿no?, y que por supuesto también queda el campo abierto que tú has mencionado, de la heterogeneidad tremenda, porque parte del barroco hispanoamericano intenta recoger cosmovisiones, lenguajes, representaciones que no vienen de una matriz occidental, en este caso naturalmente las culturas indígenas. Entonces hay muchos aspectos por donde atacar esto, pero yo solamente quería enfatizar, ¿no?, que lo neobarroco muchas veces también mira a España, ¿no?, no solamente al conversacionalismo
de los años 40, 50, que a su vez es una forma de la vanguardia, ¿no? De origen imaginista, como mencioné ayer. Bueno, estas son algunas ideas que se me han venido, quizá pueden servir para continuar la discusión. No sé quién quiere continuar. Sí, más breve que antes, supongo, ¿no? Es que, claro, Lezama neobarroco, sí, lo metemos ahí, pero Lezama es, como en la expresión americana, su idea es el señor barroco, es el arte nuestro, ¿no? El arte de la contraconquista, caracterizado por la tensión y por el plutonismo. Nada que ver con el concepto de neobarroco como ataque a o ir contra en el neobarroco la temporalidad, contra el sujeto, que eso está más vinculado al pensamiento de Sarduy. Y para complicar más las cosas, llega Sarduy y en los años 70, justamente, por eso Big Bang tiene ese título, y la tercera parte de Big Bang va de eso, y la cubierta, si la recuerdan, presenta como una especie de espacio sideral, una representación del espacio sideral, pues para complicar más las cosas empieza a relacionar el neobarroco con la física cuántica. Y empieza a hablar esas cosas que pueden ser divagaciones, que él sabe argumentar, porque puestos a argumentar, argumentamos todo en la vida, de la elipse, ¿no? La figura del barroco es la elipse. Y para ir más lejos todavía, compara, ¿no?, la elipse con la elipsis como figura retórica. Entonces, todo eso es Sarduy, y todo eso creo que no tiene nada que ver con Lezama Lima. Sin embargo, Lezama sigue apareciendo como una especie de precursor no autodeclarado, porque en efecto estoy de acuerdo, Lezama es Lezama, tiene sus propias conexiones con el barroco, pero se le suele rescatar como una especie de gran figura tutelar, ¿no? Sarduy y otros lo han hecho, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Claro, es que no es lo mismo, y lo acaba de decir Joaquín, yo creo mejor es imposible, ¿no? Lo que hace Sarduy con Lezama, ¿no?, o lo que hace Virgilio Piñera con Lezama, o sea, la relación que ellos tienen, ¿no? Y claro, Sarduy se marcha y no regresa, como tú muy bien explicaste, ¿no? Entonces esto también es importante. Los que no regresan, Vallejo se marcha y no regresa, los que no regresan, ¿no? 50 en Argentina, ¿no? Los que no regresan, ¿no? Los que deciden, como Sarduy dice, me fui quedando, ¿no? Me fui quedando. Y se ha hablado aquí de la resistencia, ¿no? O sea, del neobarroco como una cultura de resistencia, ¿no? Y entonces, claro, por ahí sí que, o sea, son los caminos de ida y vuelta de Sarduy a Lezama, de Lezama a Sarduy, porque como bien ha dicho José Antonio, a partir de la revolución el Estado adopta un género, ¿no?, un estilo poético, que es la poética conversacional de Roberto Fernández Retamar hacia adelante, ¿no? Y esa es la poética del Estado, esa es la poética del Estado, es la poética que va a apoyar el Estado. Y entonces, claro, curiosamente, la Revolución Cubana, que no sabía qué hacer con Lezama, porque no sabía qué hacer con él, curiosamente, en 1970 le hacen un homenaje, como es que nunca se ha hecho, un homenaje por los 60 años de Lezama Lima. Y entonces le publican su poesía completa, le publican su último libro de ensayos, La cantidad hechizada, y le publican un conjunto de estudios sobre Lezama Lima. O sea, quiero decir, no hay ningún poeta al que la Revolución le haya hecho semejante homenaje. Y esto ocurre en 1970. Ya sabemos qué pasa a partir del 71, o sea, ya sabemos qué pasa un año después. Claro, pero en 1970 estaba ocurriendo esto, ¿no? Entonces, es realmente apasionante, ¿no?, las relaciones que tiene la Revolución y los popes revolucionarios y la UNEAT y bueno, todo lo que queramos con Lezama, ¿no? Porque Lezama está ahí, porque Lezama sigue estando ahí, ¿no? Entonces, claro, ahí están los poetas conversacionales, que son los que manejan absolutamente la poesía cubana de entonces, pero, y también muy interesante, cuándo empieza a recuperarse Lezama. ¿Cuándo vuelve Lezama a ser un maestro para los poetas cubanos? Que esto ocurre en los 80. Esto ocurre en los 80. En los 80 cambian muchas cosas, entonces hay una nueva lectura de Lezama. Entonces, yo hablaba de los tiempos, porque claro, no es igual la lectura de Virgilio Piñera, que se lleva 2 años con Lezama, que la lectura de alguien que se marcha y no regresa, tipo Severo Sarduy, que la lectura de los poetas que se quedan en la isla y que son los que van a gobernar
torres de Dios poetas, los que van a gobernar las torres de Dios. Entonces, claro, es muy diferente, ¿no? Y cada uno tiene su lezama. Y cada uno tiene su lezama. Y claro, el término neobarroco es un término que inventa, ¿verdad? Dentro de su poética inventa Severo. ¿Y por qué inventa ese término? ¿Y cuándo lo inventa? Y en ese momento, en el momento que inventaron el término, ¿qué lectura está haciendo de lezama? Lectura interesada. Bueno, todos hacemos lecturas interesadas. O sea, yo a esto no le veo ningún problema, ¿no? Yo tengo mi lectura interesada de los poetas y, bueno, esto forma parte de la formación del gusto, ¿no? Del gusto que cada uno tiene, ¿no? Entonces, no sé, era un poco... No, y claro, para centrarnos un poco... ¿Se oye? Para centrarnos un poco más, no olvidemos qué lugar ocupa Góngora en estas actualizaciones, reciclajes, mixtificaciones. ¿Qué lugar ocupa Góngora? Para Sarduy yo lo tengo muy claro, ¿no? Y él mismo lo dice, él pretende una actualización. O sea, vamos a ver, yo no quiero ser extremo, pero es que muchas veces para estos autores Góngora es un recurso. O sea, cuando alguien tiene que justificar algo y hay que agarrarse a algo para fundamentar los principios estéticos que a ellos les conviene. Y además cometiendo, yo hablaba de profanaciones, pero a veces son directamente errores, porque cualquiera que haya leído con atención Sierpe de Don Luis de Góngora, ahí, por ejemplo, Lezama Lima, comentando los 4 primeros versos de la Dedicatoria de las Soledades: paso de un peregrino son errante, cuantos me dictó versos dulce musa, en soledad confusa, perdidos unos, otros inspirados, pues se queda tan tranquilo cuando habla del son como sustantivo, cuando todos sabemos que si somos fieles a la precisión de Góngora, eso es la tercera persona del plural del presente del verbo ser. Los pasos son, no sé si por ser cubano, el son cubano, ¿no? Pero es que él escribe varias líneas después de ese error, justificando la lectura son. No sé, yo no sé si eso los críticos de Lezama lo habéis dicho o no, pero está al principio de Sierpe de Don Luis de Góngora. Sí. Los errores, ¿no? En las lecturas, que no estamos hablando aquí de las cuestiones tipográficas, este tipo de ratas, ¿no? De las que se ha hablado un poco, ¿no? Ayer y hoy. No, estamos hablando de errores de interpretación, porque es que a mí me parecen, bueno, podríamos decir excesos interpretativos, pero aquí claramente se trata de un error, no sé. En el caso de Sierpe de Don Luis de Góngora. O de una recepción creativa. Viva la poesía. En recopilación de textos sobre Lezama Lima, que es esa recopilación crítica que le publica el Gobierno Revolucionario en 1970, recopilación de textos sobre José Lezama Lima, bueno, hay un texto precisamente hablando de los errores de Lezama, es famoso ya esto, ¿no? Cómo cita mal el latín, cómo cita mal el francés, cómo cita mal en alemán, y más la falta de ortografía. O sea, quiero decir que esto ya lo tienes ahí todo un texto sobre como un rasgo de estilo de Lezama Lima, te diré. Pero esto, más que falta de ortografía, es que él interpreta son como sustantivo y errante adjetivo de son. No, pero o sea, el te son hablo es errante. O sea, te hablo ya de lo último, ¿no? Que son las faltas. O sea, esto ya forma parte de marcas de estilo de Lezama, de cómo interpreta y cómo interpreta mal, ¿no? Incluso palabras en alemán, cómo cambia, ¿no? Los enemas, etcétera, ¿no? Y curiosamente, por ejemplo, la falta de ortografía, que quizás a ti te escandaliza esto, claro, cada uno se escandaliza por lo que se escandaliza. Y te diré que las cartas del padre de Lezama, las cartas que el padre de Lezama le dirigió a su madre, que no han sido publicadas y que están en la Biblioteca Nacional José Martí, están llenas, absolutamente llenas de errores. Absolutamente llenas. O sea, Lorca era disléxico. Y si vemos los manuscritos de Lorca también, eso para mí no tiene tanta importancia. Puede ser. O sea, puede ser, ¿no? Pero que ahí hay como una herencia, ¿no? Como quizás por eso es tan importante para él la fijeza, ¿no? Cómo se obsesiona él por este concepto de la fijeza, que no en absoluto va a la en absoluto. San Luis está obsesionado por el vértigo y el descentramiento. Es verdad.
Yo añadiría, por lo que estabas diciendo y saliéndome ya de Lezama y de Sarduy, de Góngora y el neobarroco. Encontré un artículo de Ezequiel Zeidenberg, ¿lo conoces?, que dice: las soledades más que el barroco en general son el modelo poético de los neobarrocos. Habría sido más ajustado llamar al movimiento neogongorismo. Y da toda una explicación al respecto. Y yo pensé pedirle la opinión a José Antonio como protagonista de este panorama poético y también al hilo de lo que estamos hablando, porque yo en los últimos meses he estado, ya que venía aquí, leyendo algunos neobarrocos y no me parecen muy gongorinos. Entonces pensé que esto era un exceso, ¿no?, del crítico, que él hace su argumentación, pero no pone mucho ejemplo y demás. Entonces no sé hasta qué punto, porque lo que yo intuyo que ocurre en el neobarroco de fin del siglo XX, siglo XXI, es que hay como una atomización, que hay una diversidad muy grande entre lo que metemos en el saco neobarroco, como ocurre también en la narrativa actual, ¿no? La narrativa latinoamericana actual, no sé si es por ser lo actual, pues es de una heterogeneidad y de una diversidad que vamos buscando ponerle orden y cuesta. Y en la poesía no sé si hay esa misma atomización metida dentro del saco neobarroco, en ese. Y no sé qué opinas tú sobre, porque yo he hecho esta conferencia sobre tu obra en la que sí hay unos ecos y unas claras intertextualidades con Góngora, pero yo no las he visto tan claras en otros poetas que he estado leyendo, que he leído a los que he leído, seguramente habrá muchos otros, pero tú como conocedor más metido en el ámbito. ¿O de una vez? Sí. Bueno, antes de que conteste, solo una matización. Está claro que, y eso lo ve Borges, ¿no?, del que se habló ayer, fue, ¿no?, sí. Que Góngora ya está consagrado. Al estar consagrado, lo más fácil es acudir a Góngora como modelo y como sanción para lo que sería una operación de asedio a un poder cultural o un espacio de prestigio intelectual. Citar a Góngora queda bien. Mencionar a Góngora y utilizar recursos de Góngora o incluso guiños a su poesía queda bien, porque es que Góngora ya no es el poeta maldito. Góngora ya es el poeta consagrado. Entonces, muchas veces de lo que se trata es solo de eso, de una adhesión completamente superficial. Yo he hecho alguna crítica a esto al final del artículo en relación con la antología Medusario. No me he metido en otras antologías, pero esa concretamente parece que los poetas están más empeñados en demostrar en los escritos teóricos que controlan y que conocen a Góngora, y lo tienen muy claro. Es curioso, yo no tengo casi nada claro. Y luego en su poesía, como tú has dicho, no me parecen nada gongorinos. Yo no sé si neobarrocos, o en este caso neobarrosos. Con respecto a Medusario, en efecto, creo que tú al final de tu artículo utilizas una frase lapidaria, ¿no?, coro de ranas o algo así. Sí, lo recuerdo porque lo vi hace poco revisando justamente el material pertinente para este congreso. Yo no puedo sino estar de acuerdo en eso, porque hay mucha hojarasca, ¿no?, mucha imitación superficial, como tú has mencionado, pero eso no elimina que muchos de estos poetas superficiales intenten leer el barroco, ya no a Góngora necesariamente, sino el barroco desde su propia poética, que ha definido otro gran poeta, podríamos llamar neobarroco, José Coser, ¿no? Dice: el recurso del neobarroco es el anacoluto. El anacoluto es como expresión abrupta y sin sentido, que interrumpe una linealidad. Entonces muchos se aferran a eso. Por supuesto, el anacoluto, a ver qué poetas barrocos utilizan el anacoluto. Sí. El anacoluto, para mí el anacoluto es lo menos gongorino del mundo. ¿Lo menos? Lo menos gongorino del mundo. Yo Exacto. No sé si es neobarroco. A eso voy, ¿no? Volviendo a la pregunta de Eva, ¿no? Neobarroco no es sinónimo de neogongorino en absoluto, ¿no? Y de hecho, Góngora, por supuesto, es un poeta muy canónico, pero no ha sido tan canónico en los años 60, 70 contra los que reaccionan los neobarrocos. ¿Por qué? Porque
justamente lo mismo de siempre, el príncipe de las tinieblas, complicado de entender, quién puede descifrar a Góngora, y más bien como reacción a ese facilismo, a esa fluidez comunicativa de la poesía conversacional, que también es muy compleja, eso es otro estereotipo, sí, ¿no? O, por ejemplo, un Inostroza o un Cisneros no son tan fáciles, ¿no? En absoluto. Un Roque Dalton lo es un poco más, y quizá otros más. Pero bueno, son estilos dentro del conversacionalismo. Contra ese gran movimiento oficial, como tú has dicho, ¿no? Esa política cultural estatal de la Revolución Cubana y de los movimientos de izquierda en los años 60, 70, reaccionan muchos poetas adoptando otras fuentes, otros estilos. Hay un cambio generacional también, ¿no? De por medio, y es común que haya una generación más joven que intenta matar al padre o al tío o al hermano mayor. Esto me lleva a una idea que tiene que ver muchas veces con la multiplicidad de manifestaciones discursivas, que es un proceso paralelo que ocurre en el cine latinoamericano, ¿no? Hay un crítico de la Universidad de Chicago, me parece, Paul Schroeder, que plantea una distinción muy interesante entre el nuevo cine latinoamericano, los años 50 y 60, es decir, los fundadores como Birri, Solanas, Getino, etc., y el proceso histórico, político que viene inmediatamente después, sobre todo en los 70 con las grandes dictaduras de Pinochet, Videla y Brasil, etcétera, Uruguay, en que estos mismos cineastas y otros nuevos cambian su lenguaje del nuevo cine latinoamericano militante, directamente, incluso panfletario por momentos, a un cine neobarroco, como lo llama Schroeder, ¿no? La diferencia, por ejemplo, entre La Hora de los Hornos, de Solanas y Getino, y una película como Frida, de Paul Leduc, ¿no? Allá son lenguajes diferentes, o Orc, de Fernando Birri. Esto nos permite explicar un poco también el contexto, ¿no? El neobarroco, por lo menos hasta donde veo, tiene una posición política, es una manifestación de una desazón, de un desencanto político que podríamos identificar, en efecto, como se ha dicho antes, con una especie de elan o ethos posmoderno. Son ideas que están en el trasfondo, habría que desarrollarlas, por supuesto, ¿no? Pero que nos permiten explicarnos un poquito más la amplitud del problema. Sí, que el propio Roger Santibáñez, hablábamos tú y yo, que no tenía un gongorismo tan explícito, evidente, sí, sino que le venía más de Cócer, de otros contemporáneos, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión, que hay una diversidad, e incluso en una generación como la tuya y poetas tan cercanos, y el gongorismo es diferente, simplemente. Añadir eso. Sí, solo otro comentario sobre lo que acabas de decir del cine, es que precisamente Omar Calabrese, en la era neobarroca, nos dice que en los años 60 hay un movimiento en Estados Unidos que, bueno, al que se le puede llamar cine neobarroco, y que consiste en abandonar lo que sería la experimentación como emblema de la modernidad por lo que sería la reelaboración del patrimonio previo, o sea, el pastiche. ¿Y por qué? Por eso él propone neobarroco como equivalente a la posmodernidad, porque la literatura llamada posmoderna está llena de eso, ¿no? De reelaboraciones, pastiches, collage. Sí, eso, de acuerdo. por conectar con lo que acabas de decir. Bueno, hemos hablado mucho, no mal, quizá mucho, pero quizá haya que abrir el diálogo con el público. Si alguien tiene una pregunta o comentario, será bienvenido. Emil Volek, por favor. Bueno, yo tendría como tres cositas a los distintos aspectos que se han mencionado. Es decir, primero, ese neobarroco que no satisface pero existe, es el mismo pantano de términos literarios como siempre. Surge un término, cobra su propia vida, cada cual lo utiliza de otra manera, empieza a no significar nada. Los que saben un poco empiezan a rebelarse y plantear ciertos límites, y al final eso no sirve para mucho porque esa vida continúa. Ahora, una manera a lo mejor diferente de mirar esa diversidad del fenómeno en contextos diferentes
para los cuales luego se buscan términos adicionales, ese trans barroco, barroso, qué sé yo, cada cual. A lo mejor sería recurrir a ese concepto wittgensteiniano de semejanzas de familia. ¿Ya? Es decir, semejanzas de familia, hay una familia, pero ningún miembro de esa familia es idéntico al otro. Comparten cierta serie de rasgos, pero de incluso cierta manera aleatoria, ¿no? Por las leyes de la genética. Es decir, esa sería una cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, intenté aclarar ese concepto del realismo mágico y ven ustedes sin ningún éxito, para nada. Y sin embargo, de Latinoamérica saltó eso al tercer mundo por Jameson y sigue rondando esos mundos. Entonces, es como una cosa, hay que ver que sí, los términos surgen de cierto contexto y entonces en distintos contextos la gente siente que no es lo mismo y entonces, pero pegarle neo o trans o qué sé yo, no resuelve nada. Lo de Lezama es interesante. Yo no estaría completamente de acuerdo con eso de que la Revolución Cubana adoptó el barroco lezamiano, porque No, sabemos no es lo contrario. Sabemos que no lo adoptó. Que Fidel quedó incómodo con Paradiso y que obviamente toda la cúpula estaba ahí inquieta, solo que no sabían qué hacer. Y sabemos que la revolución contemporizó hasta cierto punto, 68, luego vino el desastre de los 10 millones y vino la represión estalinista básicamente y entonces ahí se acabaron los miramientos. En cuanto a los errores, en Lezama yo creo que Lezama se ha como idolizado y un ídolo para la gente que lo idoliza, Lezama no puede cometer errores, tiene que ser intencional y entonces se le está buscando intencionalidad y se va hasta el ridículo, ¿no? Yo cuando estuve en La Habana, claro, quise mirar los manuscritos porque por lo que sé es que él escribe de memoria y en el reverso de las hojas, no sé si siempre, a veces apunta la fuente para luego ir a verificar la cita. Pero claro, escribe, no sé, 600, 800 hojas en las cuales luego se hunde. Es decir, no va después a corregir. Entonces ahí, eso por lo menos a mí me hace ver que él habría querido corregir esto, pero por X motivos se ve como forzado por el cambio de la atmósfera de la revolución. Se ve forzado a terminar un libro con el cual estaba jugando por décadas y de repente era o lo terminas mañana o se acaba. Eso, por ejemplo, lo conocemos de Rusia. ¿No? El año 28 los formalistas publican sus obras y luego ya nada, ya se acabó. En mi país 48 sacan, todos los que pueden sacan en el 48, pero ya se acaba. Entonces para Lezama Lima, aparentemente, creo yo, es así, por mi experiencia histórica, esa sensación, se acaba, yo tengo que terminar y entonces no tengo ahora tiempo, otros 10 años para volver sobre
lo escrito y corregir. Entonces, otro tema. Y el tercero es la recepción, imitación y todo. En mi antología de los formalistas rusos hay un trabajo de Girmunsky, quien plantea algo que es sobre la influencia que me parece es interesante. Él dice, ¿qué es lo que cierto escritor aprendió del otro? Es decir, no es simplemente imitación, no es recreación, sino la pregunta, digamos, que él plantea es, ¿qué es lo que aprendió de? Entonces, eso enriquecería, digamos, nuestro enfoque de esa recepción de Góngora. Preguntarse también, ¿qué es lo que aprendieron? ¿O qué es lo que aprendieron del barroco? Estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, obviamente el tema que nos reúne ahora es Góngora y ese es el tema de la conferencia, pero ahora en este panel el tema no es precisamente Góngora, sino el barroco, neobarroso, berraco o lo que sea. Neomugroso. Y neomugroso, entonces ya no es Góngora. Y me parece un error limitarlo a la influencia, si es que se quiere, de Góngora. Y bueno, mi pregunta va por el mismo hecho de que hemos limitado a Góngora, no se ha hablado del arte de la pintura barroca. Entonces, creo que mencioné en la mañana a la profesora la pintura de Lam, ¿no? ¿En qué medida el arte, la pintura latinoamericana o el arte, la arquitectura ha influido o puede influir a estas nuevas corrientes del neobarroco o del barroco latinoamericano? Es una hay varias formas de responder. Si quieres contestar, Yo, Joaquín. vamos a ver, si lo que preguntamos es ¿qué tiene de neobarroco? O sea, vamos a ver, habría que ir a alguien que establezca unos criterios sistemáticos. Entonces vuelvo a Omar Calabrese, la era neobarroca. Y Omar Calabrese establece 9 principios. Ritmo y repetición. Lo hemos visto, por ejemplo, en los sonetos de Un testigo fugaz y disfrazado, la importancia del ritmo, las rutinas, todo. Bueno, no voy a hacer comentarios de todo. Entonces, si admitimos que esto define al neobarroco, ritmo y repetición y los otros 8, pues se trataría solo de intentar aplicar, aunque todo esto no deja de ser una construcción crítica, esto a las manifestaciones pictóricas o literarias o lo que fuera, para ver si funciona según esos parámetros teóricos. Ritmo y repetición, límite y exceso, el despilfarro sardullano, ¿no? Detalle y fragmento, inestabilidad y metamorfosis, desorden y caos, nodo y laberinto, complejidad y disipación, poco más o menos y no sé qué, o sea, podríamos decir imprecisión y agnosticismo, distorsión y perversión. Bueno, igual nos llevamos la sorpresa de que aplicamos esto a Borges y Borges en neobarroco. No lo sé. Y en cuanto a la pintura no puedo, yo ahí no me considero capacitado como para responder. No sé si alguien... Bueno, yo le diré que Lezama Lima era un excelente crítico de arte. Los ensayos de Lezama sobre arte están publicados, aparte que se llama La materia artizada, los ha trabajado Roberto Méndez, y no hay ningún proyecto de revista de Lezama salvo Verbum, que es la revista de la Facultad de Derecho, entonces ahí no, pero a partir de Verbum, Espuela de Plata, Nadie parecía y por supuesto Orígenes, no hay ningún proyecto de revista de Lezama que no se haga sin los pintores. De hecho, Espuela de Plata se inventa dentro del atelier de Mariano Rodríguez, ¿no? Y si entras en Orígenes, que hay una edición facsimilar de Orígenes, verás la importancia que tiene la crítica de arte, ¿no? Entonces, la relación entre poesía y pintura en Lezama es absoluta, es esencial. Y después nos vamos a Virgilio Piñera, ¿no? Y Virgilio Piñera, hablaba yo, ¿no?, de la influencia de Wilfredo Lam,
de la importancia que para Virgilio Piñera tiene también la pintura, ¿no? Y los ensayos. Él tiene, Virgilio Piñera publicó un ensayo sobre René Portocarrero, ¿no? O sea, quiere decir que lo puedes ver en internet y lo puedes bajar de internet, ¿no? O sea, que sigue con esa relación tan fascinante. Bueno, en el caso de Severo es pintor. O sea, Severo se fue a Francia con una beca para estudiar arte, ¿eh? Entonces, no se puede, o sea, no se debería trabajar la historia de la poesía cubana sin hablar de la pintura. O sea, que tú estás dando la clave, ¿no? Estás dando la clave. Y lastimosamente se habla de la poesía, bueno, como si la poesía fuera un reino sobre todo en el caso de Cuba, ¿no? Como si la poesía fuera un reino aislado. Y bueno, es imposible, no lo es, empezando por Lezama, siguiendo por Virgilio Piñera y terminando en Severo Sarduy. Bueno, y pudiéramos seguir, ¿no? Pero es esencial, ¿no? Esto que Lezama llama la materia artizada, ¿no? Sí. La materia artizada. Esto que acaba de decir Gema, que es cierto, ¿no? Me recuerda que, claro, es que cuando él está un mes en España, a principios de enero del 60, básicamente lo que hace es irse al Prado y a ver cuadros de Velázquez, de Zurbarán, bueno, cuando llega a Francia, él, además lo dice varias veces, él pertenece a la escuela del Louvre, ¿vale? Y no solo eso, sino que, claro, si lo que intentamos es buscar una conexión entre la pintura y el barroco, el caso de Sarduy también, pero no por su propia pintura, es muy interesante, porque una de las suites más importantes que tiene, incluida en Big Bang, de la cual hay algunos anticipos en poemas bizantinos, es Páginas en blanco, cuadro de Franz Klein. Y entonces Franz Klein, que es un pintor que utiliza sobre todo el blanco y el negro, es para él un pintor que representa sus ideas neobarrocas. Estamos en la misma década del 70. Y por supuesto luego en las colecciones posteriores, esos 21 sonetos de un testigo fugaz y disfrazado terminan con 3 sonetos dedicados a pintores. Morandi, José Luis Cuevas, ilustrador, pintor, del que conozco menos, no sé si es mexicano, si Marta Lilia sabe algo de este personaje, y Marc Rothko, ¿no? Que es el gran maestro de la pintura para Sarduy. Bueno, brevemente, no sé cuánto tiempo tenemos. ¿A qué hora quieres cortar, Joaquín? Pero yo no modero cuando tú lo creas conveniente. Bueno, solamente decir que estas denominaciones, neobarroco, transbarroco, neoberraco, neomugroso, en fin, hay más, son intentos de particularizar fenómenos específicos que a veces no trascienden, no voy a decir ni siquiera un país, sino a veces hasta una ciudad y un grupo de poetas dentro de una ciudad. Es la tradición de las vanguardias, ¿no? El adanismo. Vamos a fundar un nuevo concepto, una nueva poética, etcétera, etcétera. Yo lo veo dentro de ese marco general. Que tengan una validez crítica, epistemológica, ya es otro asunto. Y lo que hemos intentado, creo, en esta mesa, así como en general en el Congreso, ¿no? Más que sobre Góngora, sobre la recepción de Góngora. Entonces, estas son formas de recepción en que Góngora ya puede terminar siendo irreconocible. Y muchas veces ocurre eso, ¿no? Lo mencionaba Eva hace un momento. No todo lo que está en la antología Medusario es gongorino, yo diría que incluso una pequeñísima parte. Sin embargo, hay que tener en cuenta el tema porque hay un lugar común, y es que se suele decir el neobarroco viene y se traza esa línea directa casi sin escalas, ¿no? de Góngora, lo que hacía Sarduy con respecto a Dios es a Góngora, lo que Góngora es a Lezama, lo que Lezama es a Sarduy. El siguiente paso sería Sarduy, es lo que Sarduy es a los neobarrocos o a un tal Contreras. A Contreras. Sí, así termina la cita. Entonces, disculpen mi ignorancia, pero no sé quién es Contreras. No, por eso yo no recuerdo tampoco quién es Contreras. Yo corté la cita esta mañana ahí precisamente porque creo que no era ilustrativa que quería establecer la conexión, claro, Lezama, Góngora, Sarduy. Exacto. Entonces, Contreras no nos servía para nada. Entonces, exacto, ya la recepción de Góngora... Contreras es alguien se diluye, ¿no? que
es un artista, creo, me parece que argentino, con el que él colabora. Creo recordar, estoy citando de memoria, en un libro suyo. Se publica, no sé si en los años 80, en Buenos Aires. Creo recordar, pero igual me equivoco. ¿Nadie más? Bueno, entonces con esta aclaración damos por terminado el panel y muchísimas gracias a todos los asistentes y a los colegas de la mesa. Nos vemos mañana. ¿A qué hora empieza la primera sesión? A las 10, ¿no? A las 10, en efecto, con la exposición de Amelia de Paz. Bienvenida.